Buen día a todos. Hoy vamos a hablar de un periodo que no solo nos dio grandes obras de arte, impresionantes por cierto, sino que también reinventó las reglas del juego político, ¿no? Vamos a adentrarnos en el pensamiento político del Renacimiento. Durante esta exposición no solo revisaremos a las figuras más conocidas, que normalmente se habla es solo de Maquiavelo, sino que también descubriremos a otros pensadores cuyas ideas creo que son igual de fundamentales para entender nuestro presente. Veremos cómo cuestionaron el poder establecido, cómo imaginaron nuevos modelos de sociedad y también cómo sentaron las bases de conceptos que hoy damos por sentado. Conceptos como Estado Nacional o conceptos como derecho internacional. El objetivo de la exposición es entender que muchas de las discusiones políticas que tenemos hoy comenzaron hace 500 años, es decir, hace más de medio milenio. Empecemos por hablar del contexto. Para entender estas nuevas ideas, debemos imaginar el escenario sobre el cual estamos hablando. Europa salía de la Edad Media, un periodo donde la Iglesia era la autoridad y la vida giraba en torno a lo divino. El Renacimiento hizo un cambio de este enfoque, ¿no? Colocó al ser humano en el centro y pues esta visión, se conoce como antropocentrismo. De repente el potencial humano, la razón y la acción en este mundo adquirieron un valor nuevo, que ya no estaba ligado tanto a lo divino. Ese cambio de mentalidad impulsado por el humanismo, es decir, la visión antropocéntrica, tuvo consecuencias directas en muchos aspectos, pero también en la política. Los pensadores dejaron de ver el poder como un designio divino que, como en la Edad Media, era inmutable, y empezaron a analizarlo como una simple actividad humana, que estaba sujeto a la crítica y al estudio. Fueron diferentes los factores que alimentaron estos cambios. El primero es la caída de Constantinopla, que se dio en el año 1453, y esto trajo sabios y textos clásicos a Italia, principalmente de Grecia. La imprenta fue otro de los cambios y esta democratizó el acceso al conocimiento. También está el descubrimiento de América, que expandió el mundo físico y también el mundo mental de los europeos, porque les mostró sociedades diferentes. Toda esta mezcla de ideas hizo que floreciera el pensamiento político de la modernidad, político moderno. Antes de entrar en los autores, voy a hablar de una idea que me parece importante porque creo que los atraviesa a todos, es transversal a todos los autores, y es la idea de virtud cívica. ¿A qué nos referimos a esto? Virtud no es exactamente virtud en el sentido moral que usamos hoy día. Para los renacentistas, la virtud era la capacidad de actuar con energía, con excelencia y decisión, pero para el bien de la comunidad. Era la cualidad de un ciudadano activo, y este concepto es el sustrato sobre el cual luego surgirían visiones más específicas y que pues a veces eran contradictorias. Visiones como el poder. Los humanistas redescubrieron un ideal de la antigua Roma, la del ciudadano activo y comprometido con la sociedad. No se trataba de buscar el beneficio personal o el lucro, sino de cultivar la razón y la excelencia para servir a la comunidad y luchar por la gloria de lo que hoy sería la patria. Era un ideal de participación. Se promovía la educación para formar ciudadanos capaces de gobernar y también de ser gobernados. También se exaltaba la dignidad humana y la responsabilidad de que cada individuo
tenía una responsabilidad o unos deberes con su sociedad. Ahora sí vamos a hablar de los pensadores y vamos a hablar de 4 visiones. Comencemos por Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo era un diplomático florentino. Es considerado el padre de la ciencia política moderna. Su obra El Príncipe es un antes y un después. Maquiavelo vivió en una Italia que estaba fragmentada y que también estaba en guerra constante. Su obsesión, para él la obsesión era la unidad y también la estabilidad. Por eso su gran aportación fue la secularización del poder. Separó la política de la teología y también separó la moral tradicional. Para él el Estado debe serlo todo. La moral y el derecho deben subordinarse a la supervivencia y a la fortaleza de la nación. Es decir, que el Estado estaba por encima de todo. El gobernante, por tanto, debe ser un profesional del realismo político. La visión de él era pues, realista. Su consejo era práctico, era pragmático. Un líder debe combinar la fuerza del león con la astucia del zorro. Debe usar cualquier medio necesario, incluyendo la fuerza y el engaño, si con ello se preserva el Estado, porque, como he dicho, el Estado para él era súper importante. La famosa frase del fin justifica los medios encapsula un poco esta idea, aunque pues él no la escribió textualmente, pero pues es como para entender su visión. La virtud era para Maquiavelo no solo bondad, sino la eficacia y la energía del gobernante para mantener el poder y el orden. Como digo, lo de bondad es un concepto más reciente. Su legado es el realismo político, una corriente que vemos hoy en la geopolítica y la doctrina del interés nacional. El segundo de los autores es Tomás Moro. Frente al realismo de Maquiavelo, Tomás Moro, quien era un humanista inglés, ofrece una respuesta idealista, un poco contraria. En su libro La Utopía, Moro no describe la realidad, sino que inventa una sociedad perfecta, ideal, para criticar los defectos que hay en la suya. A través de la sátira denuncia la desigualdad, la avaricia y las guerras vanas de la Europa del siglo XVI. En este contraste pinta lo que se conoce como la isla de la utopía, una república donde la propiedad es común, no hay pobres, se trabaja colectivamente y la educación es universal, un poco idealista. Es una comunidad pacífica que prioriza el bien común, también el interés individual, diferente a lo de Maquiavelo. Moro imagina un Estado justo donde la política está orientada a lograr la igualdad social. Su legado, englobándolo en un concepto, podríamos decir que es el utopismo, aunque irrealizable en su forma más pura. Esta idea de imaginar sociedades alternativas y mejores ha inspirado muchos movimientos sociales y debates sobre equidad durante siglos. De hecho, hoy en día se habla mucho sobre esos conceptos ideales. Jean Bodin es otro de los autores. Si Maquiavelo nos dijo cómo gobernar, el francés Jean Bodin nos dijo que es exactamente eso que se gobierna. Bodin es el teórico del Estado moderno. En su obra Los 6 libros de la República, Bodin define un concepto fundamental que se usa mucho hoy en día y es el concepto de soberanía. La describe como el poder supremo, absoluto, indivisible y perpetuo del Estado. Para Bodin, una nación necesita un centro de poder unificado, que además debe ser fuerte, y este debe tomar las decisiones finales. Esta idea sentó las bases teóricas de la monarquía absoluta de la época, pero pues su concepto es mucho más amplio y es la piedra angular de cualquier Estado-nación moderno, ¿no? Bien sea monarquía o bien sea república. Fue uno de los primeros en hablar de una ciencia política. Su trabajo también influyó directamente en pensadores posteriores como Hobbes y también en Locke.
y es la razón por la que hoy en día hablamos de estados soberanos. Eh, Otro de los pensadores es Francisco de Vitoria. En pleno debate sobre la conquista de América, el teólogo español Francisco de Vitoria llevó la crítica ética al plano internacional. Es una figura clave para el concepto que ya les hablaba antes, y era el derecho internacional, que es uno de los conceptos que se originan en el Renacimiento. Vitoria argumentó que los pueblos indígenas tenían derechos universales. Sostuvo que la guerra no era legítima por diferencias religiosas ni para expandir territorios. Lo de expandir territorios sí justificaba la guerra en la época romana, pero pues él dice que no. Solo era aceptable como respuesta proporcionada a una ofensiva grave, es decir, solo se justificaba la guerra para defensa. Esto es la teoría de la guerra justa. Además propuso la idea de una comunidad de todos los pueblos, regida por el derecho natural. Es decir, que los estados, a pesar de su soberanía, están sujetos a normas morales superiores en su trato con otros pueblos y con las personas. Su pensamiento es el precursor directo del derecho internacional moderno, también de las convenciones de Ginebra y de la noción de derechos humanos, que es algo también que se discute mucho hoy día. Vitoria puso los primeros límites éticos del poder estatal en el escenario global. Ya hemos recorrido 4 visiones: la eficacia de Maquiavelo, el ideal de Moro, la estructura de Bodin y la ética de Vitoria. Ahora, ¿cómo se conectan todas estas visiones en el mundo actual? El legado del renacimiento político es literalmente todo el mundo político en el que vivimos hoy. Vivimos en estados-nación que son soberanos. El concepto de Bodin es la base de nuestro sistema internacional. Cada país con su gobierno central y sus leyes es, digámoslo así, que heredero de esta idea. También la política es secular, es realista, gracias a Maquiavelo, que nos enseñó a analizar el poder sin ilusiones, gracias a su visión realista. Cuando un gobierno toma una decisión basada en el interés nacional o las pretensiones del Estado, está aplicando un razonamiento maquiavélico. De Moro podemos decir que las pretensiones de una sociedad más justa sigue viva, porque pues siempre se busca eso. Cada vez que se debate sobre un sistema de salud público, sobre educación universal, se está debatiendo en el fondo una visión utópica que pues este autor pretendía es una sociedad perfecta, y pues en todas las épocas pues se ha buscado como eso. El derecho internacional limita el poder, la herencia editorial pues es crucial. Organizaciones como las ONU, los tribunales internacionales y los tratados de derechos humanos existen porque se acepta que la soberanía de un Estado tiene tanto límites éticos como límites legales. La idea de crímenes contra la humanidad tiene raíz en ese pensamiento. Y pues podemos decir que el pensamiento político frenó los dogmas medievales y empujó a los gobiernos a ser más racionales y humanos, desligándose un poco a lo que decía la Iglesia. Nos dio las herramientas para entender el poder, para soñar con sociedades mejores, para construir estados sólidos y para intentar convivir con un mundo con reglas comunes, que más o menos lo que lleva a la igualdad. Estos pensadores iniciaron una conversación sobre el poder, también sobre la libertad, la justicia, que a día de hoy sigue vigente. Nosotros somos los responsables de continuar todo este legado, y pues eso es todo. Muchísimas gracias.